Eran las 4 y algo de la madrugada, y yo ya había abandonado la cama hacía rato. Ni siquiera recuerdo bien por qué me levanté, pero lo hice sin pensar, como quien se rinde antes de pelear, y simplemente sale de la habitación sabiendo que el sueño no va a volver. Bajé las escaleras en silencio con esa sensación de estar flotando dentro de tu propia casa, cuando todo está tan callado que incluso el crujido de la madera bajo los pies parece más un aviso que un sonido cualquiera. La cocina estaba helada y oscura. Abrí el frigorífico sin hambre, solo para escuchar el zumbido del motor porque el silencio era tan perfecto que me incomodaba más que cualquier ruido. Saqué la jarra de agua, la volví a guardar. Me apoyé contra la encimera y me quedé ahí, con su camiseta puesta, sin sujetador, con el pelo recogido de cualquier manera y la mente tan espesa que ni siquiera sabía si quería pensar o dejar de hacerlo de una vez por todas. No había luces encendidas, salvo la tenue del microondas que me devolvía un reflejo raro de mi silueta. Esa figura que ya no reconocía del todo, con caderas más anchas, con la espalda algo encorvada, con un gesto apagado incluso cuando no había expresión alguna. Me senté en la silla más cercana, crucé los brazos por encima del pecho como si me diera pudor aunque no había nadie viéndome. O eso creía hasta que escuché pasos lentos bajando por las escaleras. Apareció él, en silencio, sin hacer preguntas, con una camiseta sin mangas y pantalones de chándal, descalzo, con el pelo revuelto y la cara de quien también ha dormido mal, o directamente no ha dormido. No me miró enseguida. Fue directo al armario. Sacó un vaso y lo llenó de agua. Solo entonces notó mi presencia, o al menos eso pareció, porque se detuvo a medio camino y me miró fijo. No de frente, sino de lado, como si no supiera si debía decir algo o no. Me vio de espaldas al principio, y sé que me vio porque su mirada se quedó pegada más de lo normal. Mi camiseta era larga, pero no tanto, y con la luz del microondas detrás de mí, mi cuerpo se marcaba más de lo que yo hubiera querido. Sentí su mirada como si alguien me deslizara un dedo por la columna vertebral, fría y directa. No me giré, pero lo noté todo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron por reflejo en el cristal del microondas, no dije nada. Simplemente me quedé quieta como si eso lo hiciera desaparecer. Él dio un paso hacia la mesa, se apoyó con la cadera en el borde, y durante unos segundos no hubo más que ese ruido de fondo del motor del frigorífico y del agua en su vaso cuando lo giraba entre las manos. ¿No puedes dormir?, preguntó finalmente. No, respondí sin pensarlo. Yo tampoco, añadió con tono neutro, sin buscar conversación. No dijimos nada más durante un rato largo que no sabría medir, pero en ese rato la tensión no bajó, sino todo lo contrario. Se espesó como el vapor de una ducha caliente en un baño pequeño. Se instaló entre nosotros sin prisa pero sin pausa, y cuando por fin me levanté para volver a subir a la habitación, no lo hice con decisión sino con duda. Me acerqué a la encimera para dejar el vaso y pasar hacia la puerta, y en ese instante pasó algo que aún me cuesta aceptar como real. Él no se apartó, no se hizo a un lado, se quedó ahí plantado como si no supiera que tenía que moverse. Nuestros hombros se rozaron al pasar, y ese roce fue todo menos accidental. Fue lento, con presión, con presencia, y no fue solo el hombro. También sentí cómo su pecho rozó ligeramente mi brazo, cómo su respiración se agitaba un poco más de la cuenta, cómo mis pies se detuvieron sin querer. Entonces se giró hacia mí, no con rapidez, sino con una calma tan medida que daba más miedo que un impulso. Me miró apenas un segundo, bajó la cabeza y me besó. Así, sin previo aviso, sin música de fondo, sin romanticismo, sin palabras bonitas, con una boca tibia, decidida, que se acercó a la mía y me tocó los labios como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. No fue un beso largo, pero fue claro. No fue suave. Fue directo, sin torpeza, con la urgencia de quien no está seguro de tener una segunda oportunidad. Y yo no respondí, pero tampoco me aparté. No me moví, no lo detuve, no hice nada. Me quedé ahí como si no fuera yo, como si observara desde fuera a esa mujer que no supo decir no, que no supo ni moverse. Solo unos segundos después escuchamos un chirrido, la puerta de la habitación principal abriéndose lentamente, un paso que bajaba por la escalera de arriba, el crujido de la madera bajo un pie desnudo.
Él se separó sin decir palabra. Yo di un paso hacia el fregadero. Abrí el grifo como si lavara algo, como si estuviera ocupada en una tarea que acababa de inventar. El agua cayó con fuerza sobre el acero y ahogó el resto del momento. Él se fue en silencio. Subió las escaleras de nuevo y cerró la puerta de su habitación con suavidad. Me quedé sola en la cocina, con la camiseta pegada al cuerpo, con los brazos temblando por algo que no sabía nombrar. Con el corazón golpeando más en el estómago que en el pecho, apoyé las dos manos en el borde del fregadero y respiré hondo, no para calmarme, sino para asegurarme de que aún estaba viva. Y entonces me pregunté, con una mezcla de culpa, sorpresa y algo que no quería identificar, si eso que acababa de pasar era un error, una señal o simplemente un inicio. Porque a veces un beso no es solo un beso, es una llave. Y cuando una puerta se abre, ¿cómo se vuelve a cerrar sin que te aplaste por dentro? Esa tarde no tenía ganas de estar sola, o mejor dicho, no tenía ganas de seguir sintiéndome sola mientras fingía que todo estaba en orden. Llevaba semanas con una gotera absurda bajo el fregadero que se hacía más insistente cada vez que usaba el grifo. Había intentado ignorarla, poner un trapo viejo, un cubo de plástico, cualquier solución temporal que me evitara pedir ayuda. Pero ese día me cansé. O quizás solo buscaba un motivo para no seguir dándole vueltas a lo que había pasado la noche anterior en la cocina. Así que cuando lo vi pasar por el pasillo, con el móvil en la mano y esos pasos lentos de quien no tiene prisa, le pedí que me ayudara. Le dije que parecía que la válvula estaba suelta, que yo ya lo había intentado y que no tenía fuerza suficiente. Él se detuvo sin decir mucho. Dejó el teléfono sobre la encimera y se agachó para mirar debajo del mueble sin hacer preguntas. Yo me quedé de pie al lado, sujetando la linterna con la mano izquierda, mientras con la derecha apartaba el trapo empapado que ya no servía para nada. Él metió medio cuerpo en el hueco del fregadero. Sus piernas sobresalían y su camiseta se subía un poco, dejando ver la parte baja de su espalda. No era una escena especialmente provocadora ni nada parecido, pero había algo en la cercanía, en el silencio, en el hecho de que estábamos solos y de que el único sonido era el leve goteo del agua golpeando el fondo del cubo metálico, que volvía el ambiente espeso, como si no hubiera suficiente aire en la cocina. Cuando finalmente se incorporó, lo hizo sin mirar, sin calcular la distancia entre su cuerpo y el mío, y su rostro fue a chocar de lleno contra mi abdomen. No con violencia, pero sí con la suficiente proximidad como para congelarnos a ambos en esa postura incómoda en la que yo sentía su respiración directa sobre mi camiseta y él, seguramente, la tibieza de mi piel a través de la tela. No nos miramos, no hicimos ningún comentario. Simplemente nos quedamos así durante 2 o 3 segundos que parecieron mucho más. Su rostro a escasos centímetros de mí y mis brazos pegados al cuerpo, como si cualquier movimiento fuera a hacer estallar algo que no debía estar ahí. Él fue el primero en retroceder, despacio. Como quien se da cuenta tarde de que ha invadido un espacio ajeno, yo tragué saliva y me giré hacia el armario de la derecha. Saqué 2 tazas sin saber muy bien por qué y le ofrecí un té. Ni siquiera lo pregunté con amabilidad. Fue más una salida de emergencia, una frase lanzada al aire para interrumpir ese momento que empezaba a volverse irrespirable. Él asintió con la cabeza y fue a sentarse a la mesa mientras yo calentaba el agua sin mirar atrás. Nos sentamos uno frente al otro, sin nada entre nosotros más que el vapor del agua caliente que subía de las tazas, y ese silencio espeso que no se rompe ni con cucharillas ni con toques de taza sobre la mesa. No hablamos. No hacía falta. Todo lo que teníamos que decir estaba flotando en el aire como un perfume mal guardado. Yo fingía leer el envoltorio del té. Él fingía revisar su móvil. Pero ni uno ni otro prestábamos atención real. Y en un momento dado, sin previo aviso, su rodilla se movió apenas y su pierna rozó la mía por debajo de la mesa. Fue un contacto mínimo, leve, pero suficiente para que el pulso se me desacompasara. No retiré la pierna. No me moví. No hice absolutamente nada. Lo dejé estar, como si no lo hubiera notado, como si no me importara, aunque sí me importaba y mucho más de lo que debía. El ruido de la cerradura nos sacó de ese estado de suspensión. Mi marido volvió antes de lo habitual. La puerta se cerró y sus pasos retumbaron en el suelo como un recordatorio de lo que era real. Él colgó la chaqueta en silencio y yo me levanté para recibirlo, pero lo hice de forma automática, como si mis gestos no pertenecieran a mi cuerpo. Le di un beso en la mejilla, uno de esos que ya no significan nada.
Le pregunté cómo había ido el día y no escuché su respuesta. Todo mi cuerpo estaba aún en la cocina, aún sentado en esa silla frente a una taza de té que se había enfriado sin que nadie la tocara. Esa noche no hablé con nadie. Me duché más tiempo del habitual. El agua estaba caliente, pero no lo suficiente para relajarme. Me quedé bajo el chorro como si esperara que me arrastrara la culpa o que me devolviera el juicio. Salí con la toalla envuelta hasta el pecho. Me miré al espejo del baño empañado y no reconocí del todo a la mujer que tenía enfrente. Mis ojos estaban enrojecidos, no por el llanto, sino por el esfuerzo de contener algo que no sabía si era deseo, miedo o rabia. Me toqué la clavícula con los dedos como si necesitara comprobar que seguía ahí, firme, real, sólida. Esa noche dormí mal, aunque no recuerdo si fue por lo que había pasado o por lo que no pasó, porque a veces lo más difícil de enfrentar no es la acción, sino la posibilidad constante de que algo pueda suceder en cualquier momento. Y me pregunté, ya en la oscuridad y sin nadie que escuchara, si había líneas que se cruzaban sin darse cuenta o si uno simplemente las ignoraba porque ya había decidido hacerlo mucho antes de que todo empezara. Esa mañana me levanté con esa sensación tan conocida de tener que salir sin saber muy bien por qué. Una mezcla de ansiedad leve, rutina vacía y la necesidad urgente de ver otra cosa que no fueran los mismos muebles de siempre. El mismo suelo, las mismas paredes que en lugar de acogerme me empujaban hacia el pasillo, como si supieran que no tenía nada que hacer en casa. Busqué en el bolso unos papeles que tenía pendientes de entregar, unas compras básicas para la semana, un par de cosas sin mucha importancia pero suficientes como para justificar salir y conducir sin rumbo concreto por al menos un par de horas. Justo cuando cerraba la cremallera del bolso, lo escuché bajar las escaleras. No corriendo, sino con ese andar perezoso de quien se despierta tarde pero no tiene prisa. Llevaba la chaqueta en la mano y las llaves sobresaliendo del bolsillo delantero del pantalón. Me miró sin decir mucho y me preguntó si iba hacia el centro. Le dije que sí, que tenía cosas que hacer y me ofrecía acercarlo al metro si le venía bien. Él sonrió con ese gesto apenas visible que ya le había notado otras veces, y dijo que encantado, que le venía perfecto porque llegaba justo para su cita. En el coche nadie puso música. El trayecto fue corto, el tráfico fluía sin problemas, y la conversación se limitó a un par de frases sueltas sobre el clima y la cantidad de coches que había en la zona. Yo iba con la vista en la carretera, pero notaba su presencia todo el tiempo. No por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Por esa calma suya que parecía tan calculada, por la forma en que colocaba el brazo en el apoyabrazo central y dejaba su pierna tan cerca de la mía, que con cada cambio de marcha tenía que mover la mano de manera consciente para no rozarlo. Cuando llegamos cerca del metro, justo antes de que abriera la puerta, me dijo que si tenía tiempo podíamos tomar un café rápido. Lo dijo con ese tono neutro que usa la gente cuando ofrece algo casual, pero en el fondo espera una respuesta muy concreta. Y yo, sin pensarlo mucho, giré a la derecha y estacioné frente a una cafetería pequeña que conocía desde hacía años. No entraba allí desde antes de la pandemia, pero recordaba que hacían un café decente, y sobre todo, que a esa hora casi siempre estaba vacía. Entramos. La camarera ni siquiera nos saludó. Estaba sentada en una esquina revisando unas facturas con cara de fastidio. Pedimos 2 cafés y algo dulce. Él eligió sin preguntar, y yo no puse objeciones. Nos sentamos en una de las mesas pegadas a la ventana. Pero en lugar de sentarse enfrente, él eligió el banco largo a mi lado. No al otro extremo, sino justo junto a mí, lo bastante cerca como para que nuestras rodillas estuvieran separadas solo por el grosor de la tela de nuestros pantalones. Yo fingía revisar el móvil, desplazando la pantalla de arriba a abajo sin ver realmente nada, notando cómo cada movimiento mío era observado con una atención que no necesitaba confirmación. Podía sentir sus ojos en mis manos cuando agarraba la taza, en mis uñas pintadas a medias, en la forma en que sostenía la cucharilla entre los dedos. No dijo nada. No hizo nada por unos minutos, pero ese silencio era más elocuente que cualquier conversación. El pedido tardaba, el local seguía vacío y el reloj parecía moverse más lento de lo normal. Fue entonces cuando, sin previo aviso ni palabra, colocó su mano sobre mi muslo. No con fuerza, pero sí con decisión. Justo debajo de la mesa. En un gesto que no era casual ni inocente, no reaccioné enseguida. Mi cuerpo se quedó en pausa durante un segundo eterno. Luego retiré la pierna suavemente, sin mirarlo, sin escándalos,
como quien evita una mancha en la ropa más que un gesto inapropiado. Él no insistió. No dijo nada. Solo retiró la mano con calma y siguió bebiendo su café como si todo hubiera sido parte del protocolo del día. Pagamos rápido y salimos sin más. El aire fresco de la calle me hizo respirar más hondo, aunque no logró borrar la sensación de incomodidad mezclada con algo que no quería nombrar. Subimos al coche y esta vez sí puse la radio, pero el volumen era tan bajo que apenas se notaba. En el primer semáforo él giró la cabeza hacia la ventanilla y yo aproveché para ajustar el retrovisor. No por necesidad, sino porque necesitaba mover las manos. Tener una excusa física que me conectara con algo práctico. En un momento, al cambiar de marcha, el dorso de mi mano tocó su pierna. No con intención, pero sí con suficiente claridad como para notarlo ambos. Él no se apartó, no reaccionó de ninguna manera. Y yo me limité a dejar la mano quieta un segundo más de lo necesario antes de volverla al volante. Mi respiración se aceleró sin que pudiera evitarlo, y tragué saliva intentando que no se notara. Al llegar a casa me estacioné en la entrada sin decir nada. Él bajó sin despedirse, como si lo que había pasado no mereciera ni siquiera una palabra final, y yo me quedé en el coche unos segundos más, mirando el portón cerrado, pensando en si debía arrancar de nuevo y seguir manejando hasta que el tanque se vaciara, pero no lo hice. Apagué el motor, tomé el bolso y subí al dormitorio. Lo primero que hice fue cambiarme de ropa, no por comodidad, sino porque la sensación en la piel era insoportable, como si llevara encima algo que me marcaba por dentro. Me puse un pantalón ajustado, una camiseta cerrada hasta el cuello y unos calcetines gruesos, aunque hacía calor. Necesitaba sentirme cubierta, protegida, como si esa nueva versión de mí misma pudiera esconderse debajo de un tejido más denso. Y ahí me quedé de pie, frente al armario, sin moverme durante minutos, preguntándome si de verdad había sido tan simple, tan tonto, tan mínimo, o si ese contacto bajo la mesa no era más que una advertencia de que la línea, esa línea que todavía no cruzaba del todo, ya estaba peligrosamente cerca de mis pies. Porque a veces no necesitas un paso para caer. Basta con quedarte quieta justo en el borde, mirando abajo sin parpadear. Esa mañana me levanté antes de que sonara el despertador porque no había dormido bien, porque desde hacía días el sueño me parecía una actividad más falsa que reparadora. Caminé por el pasillo en silencio con los pies descalzos y la cabeza llena de frases sueltas que no recordaba haber pensado conscientemente. Abrí la puerta del baño sin golpear como hacía siempre, porque nunca había nadie ahí a esa hora, y porque mi cuerpo seguía moviéndose en piloto automático. Pero al entrar me encontré con él, de espaldas, recién salido de la ducha, con el vapor aún flotando en el aire y una toalla blanca atada a la cintura que dejaba al descubierto su espalda mojada, ancha y sorprendentemente más definida de lo que había imaginado. Él estaba inclinándose hacia el espejo empañado, secándose el pelo con otra toalla que giraba con fuerza entre sus manos. No me oyó entrar o fingió no hacerlo. Lo cierto es que durante un par de segundos me quedé paralizada, queriendo retroceder sin hacer ruido, pero incapaz de mover los pies. No por lo que veía, sino por lo que sentía. Esa especie de electricidad silenciosa que cargaba el aire de una manera extraña. Lo miré sin querer hacerlo, y cuando por fin él se dio vuelta y me vio parada en la entrada con el pomo aún en la mano y el cuerpo bloqueado, no se sobresaltó, no se cubrió más. Solo se quedó ahí, quieto, con la mirada fija y el pecho aún brillante por las gotas que le bajaban por la clavícula. Yo bajé la vista como si eso me protegiera de algo que ya era inevitable, y di un paso hacia atrás con la intención clara de salir, de cerrar la puerta y fingir que no había pasado nada. Pero él no se movió, y su silencio fue más contundente que cualquier frase. No era un silencio incómodo, era tenso, físico, uno que se pegaba a la piel y empujaba el aire fuera de los pulmones. Cuando quise girarme para irme, él ya estaba más cerca de lo que había calculado. No caminó con rapidez, pero sí con decisión. Apoyó una mano en mi hombro, no con fuerza, pero sí con peso, como quien marca una presencia que no necesita permiso. Yo reaccioné con un sobresalto leve. Eché el cuerpo hacia atrás, pero no lo suficiente. No como para evitar el contacto, ni como para poner una distancia real. Solo como una reacción automática que no tenía intención clara de detener nada. Él dio un paso más, y sin dejar espacio, apoyó su cuerpo contra el mío y me acorraló entre él y la pared lateral del baño. El azulejo estaba frío, pero mi espalda ardía. Su boca bajó hasta la mía sin preguntas, sin pausas,
sin amagues. El beso fue directo, largo, decidido, uno de esos que no dejan espacio para el juicio. Mis manos quedaron atrapadas entre nuestros cuerpos. No hice nada con ellas. No empujé, ni acaricié, ni alejé. Solo las mantuve quietas como si no supiera qué hacer con ellas, mientras sentía su aliento mezclarse con el mío y mi piel convertirse en algo que ya no podía controlar. No hubo palabras, ni susurros, ni nombres. No nos desnudamos. No hubo tiempo para eso ni intención de hacerlo. Fue rápido, torpe, urgente. Una mezcla de cuerpos sobre tela mojada y respiraciones entrecortadas. Mis piernas apenas se movieron y su cuerpo buscó el mío con una facilidad que no se aprende. Se intuye, como si nos conociéramos desde antes, aunque nunca nos hubiéramos tocado de esa manera. Y mientras todo sucedía, yo no pensaba, no analizaba, solo sentía cómo se rompía algo en mi pecho, algo que llevaba demasiado tiempo contenido bajo una capa gruesa de rutina, obligación y silencio. Cuando terminó, no hubo mirada cómplice, ni sonrisa amarga, ni arrepentimiento inmediato. Solo un suspiro contenido que no salió de ninguno de los dos. Yo me acomodé la camiseta como pude, con movimientos torpes y rápidos. Él dio un paso hacia atrás y volvió a mirar su reflejo en el espejo sin hablar, como si eso bastara para cerrar lo que habíamos abierto. Salí del baño sin cerrar del todo la puerta, con el corazón golpeándome dentro del pecho como si fuera un tambor descompasado y los pies descalzos pegándose al suelo frío del pasillo. Entré en la habitación matrimonial con pasos lentos, sabiendo que él no vendría detrás y que eso no lo hacía menos real. Mi marido seguía en la cama, medio dormido, con el cuerpo enredado entre las sábanas y el brazo extendido hacia mi lado, como si me buscara sin abrir los ojos. Cuando me senté en el borde del colchón, él se giró sin despertarse del todo y me besó en los labios con una ternura que no recordaba haber sentido en años. Sus labios rozaron los míos con la seguridad de quien cree saber lo que tiene, y yo me dejé besar sin responder, sin limpiar el rastro anterior, sin borrar la historia que apenas unos minutos antes se había escrito sobre mi boca. No dije nada. No me acosté de inmediato. Me quedé sentada con la toalla aún en la mano y el cuerpo tibio por el vapor del baño, pero helado por dentro, como si ese contacto reciente hubiera encendido algo que ahora solo quemaba en silencio. Él no notó nada. No abrió los ojos. No preguntó. No sospechó. Simplemente se acomodó de nuevo en su lado y empezó a respirar más profundo, como si todo estuviera en orden, como si nada hubiese cambiado. Y ahí me quedé, al borde de la cama, con la espalda recta, los hombros duros y la mente llena de imágenes que no iba a poder borrar tan fácilmente, preguntándome qué parte de mí había permitido que todo pasara y cuál era la que ahora no hacía nada por detenerlo. Porque a veces no se necesita planear una traición para que ocurra. A veces basta con no cerrarle la puerta a tiempo. El timbre sonó sin previo aviso, sin ese mensaje previo que uno espera hoy en día, aunque sea para decir «estoy cerca». Y cuando abrí la puerta y vi su rostro parado ahí con una bolsa en una mano y el bolso colgado al hombro, sentí que el estómago se me apretaba como si alguien lo hubiese cogido desde dentro y torcido hacia el lado equivocado. Sonrió como siempre, pero había algo distinto en su forma de mirar. No en el gesto, no en la voz con que me dijo «hola», sino en la pausa después de ese hola, en la manera en que sus ojos se movían por el marco de la puerta, buscando algo que no tenía que decir en voz alta. La invité a pasar con la voz más firme que pude encontrar, pero dentro de mí todo se movía como si alguien estuviera reorganizando los muebles a toda velocidad sin dejarme intervenir. La cocina tenía platos sucios en el fregadero y el salón no estaba presentable. Las almohadas desordenadas, una chaqueta de él sobre el respaldo del sofá, un libro mío con una hoja doblada sobre la mesa. Cosas pequeñas que normalmente no dicen nada, pero que ese día gritaban más de la cuenta. Intenté ordenar con los ojos mientras le ofrecía algo de beber, pero ella dijo que prefería hablar con su hijo primero, que solo pasaba a ver cómo estaba, y que necesitaba unos minutos con él antes de ponerse al día conmigo. Lo dijo como si fuera una visita amable, pero su tono tenía filo, uno suave pero firme, como un cuchillo bien afilado envuelto en servilletas. Los dos se encerraron en su habitación durante un buen rato, y yo me dediqué a fregar cosas que no necesitaban limpieza. Revisé la nevera, organicé la cesta del pan, quité migas invisibles del mantel como si eso pudiera calmar la ansiedad que ya me recorría el cuerpo desde que vi su coche aparcado delante de casa. Cuando por fin salieron, él iba detrás de ella con la expresión tensa.
los hombros duros y la mirada baja. Ella, en cambio, tenía los labios apretados y una energía distinta, una especie de determinación fría que no le conocía y que me puso la piel más áspera que cualquier invierno. Nos sentamos a la mesa sin música ni risas. Yo intentaba mantener el tono amable. Serví la comida que tenía preparada y fingí normalidad en cada gesto. Pero cada movimiento suyo era lento, medido, como si estuviera evaluando el peso de mis palabras y la intención de cada frase. En un momento sacó una botella de vino viejo de su bolso, una de esas que habían compartido en otros tiempos con risas auténticas. La colocó en el centro de la mesa, la destapó sin pedir ayuda y sirvió 3 copas con una lentitud casi ceremonial. Levantó la suya y, sin mirar a nadie en particular, dijo algo que me heló por dentro. Por las traiciones silenciosas, esas que no vienen de lejos sino de muy cerca. Y brindó sin esperar que nadie la acompañara. Bebió de golpe y dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco que no hizo falta disimular. Terminamos de comer sin palabras que importaran. Él se fue a su habitación diciendo que tenía cosas que hacer, pero nadie le creyó. Y ella se quedó sentada frente a mí, observándome con esos ojos que antes usaban para consolarme y que ahora parecían atravesarme como si supieran todo lo que yo aún no me había atrevido a nombrar. Después de unos minutos se levantó y me pidió salir a caminar un poco, solo las dos, que necesitaba aire. Lo dijo con una calma que me asustó más que cualquier grito. Salimos al jardín y caminamos hasta la parte más alejada, cerca del seto que da a la calle de atrás. Ahí se detuvo y se cruzó de brazos como si no quisiera usar las manos para lo que estaba a punto de decir. Lo soltó sin rodeos, sin adornos, sin querer suavizar nada. Me miró de frente y me dijo que lo sabía, que no necesitaba pruebas porque había estado en este mundo suficiente tiempo como para reconocer los gestos, los vacíos, los cambios de energía, que su hijo no hablaba mucho pero que ya no necesitaba que hablara, que con verla a mí le bastaba, que algo había cambiado y que no pensara ni por un segundo que no lo notaba. Me pidió, no, me exigió, que terminara con todo, que lo que fuera que estuviera pasando debía terminar ya, que no iba a permitir que su hijo se enredara más de lo que ya estaba, que aún estaba a tiempo de no arrastrarlo conmigo. Yo no dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque las tenía todas juntas atascadas en la garganta, como si alguien me hubiera cerrado con llave por dentro. La escuché sin interrumpirla, sin pestañear, sin respirar más fuerte de lo necesario, me limité a asentir al final, sin promesas, sin explicaciones. Solo asentí porque ya no tenía más energía para defenderme de lo que ni yo misma sabía cómo empezó. Ella no volvió a entrar a la casa. Recogió su bolso, se despidió de su hijo con un abrazo frío y se fue sin mirarme de nuevo, sin cerrar la puerta del coche de un portazo, pero con la misma firmeza que usó para hablarme. Él no dijo nada. Se quedó parado en el pasillo sin moverse, como si no supiera si salir corriendo o quedarse donde estaba. Yo lo vi desde la cocina y por primera vez no supe qué cara poner. No supe si debía acercarme, hablar, justificarme o simplemente seguir lavando platos hasta que se hiciera de noche. Me encerré en el baño con la excusa de una ducha, pero no encendí el agua caliente. Abrí el grifo del lavabo y dejé correr solo el agua fría. Metí las manos debajo del chorro y las froté con fuerza, primero por limpiar, después por desesperación. Las lavé hasta que la piel empezó a enrojecerse, como si pudiera borrar lo que llevaba encima, como si pudiera arrancarme el rastro de un error que ya no sabía si era mío o de todos. Y mientras el agua seguía cayendo y mis manos ardían, me pregunté si algún día iba a poder mirar a alguien de frente sin sentir que debía una explicación por todo lo que callé. Esa mañana desperté con una sensación extraña en el pecho, una mezcla entre vacío y alerta, como si algo hubiera pasado mientras dormía, o como si el cuerpo supiera antes que la mente que ese día no iba a ser como los demás. Me levanté sin mirar el reloj, con los pies fríos y las manos más temblorosas de lo habitual. Fui a la cocina pensando en preparar café, pero al buscar el paquete en el bolso, lo encontré. No el café, sino algo que no debía estar ahí. Una memoria USB pequeña, negra, sin etiqueta, sin envoltorio. Solo eso. En el fondo del bolso, como si se hubiera caído sin querer, o como si alguien lo hubiera puesto ahí con mucha intención. No la reconocí al principio. No la sentí familiar. Pero algo en el peso de ese objeto tan insignificante me dijo que no era cualquier cosa.
La llevé al portátil que siempre está sobre la mesa del comedor. Lo abrí con cuidado, como si supiera que al hacerlo algo dentro de mí iba a romperse definitivamente. Conecté el USB sin respirar, sin pestañear siquiera. Se abrió solo un archivo, sin nombre, solo una fecha, un día muy concreto, uno que no quería volver a mirar. Le di doble clic y se abrió un video corto, sin sonido, sin edición, grabado desde una cámara de vigilancia que ni siquiera recordaba que existía. La imagen era nítida y el ángulo mostraba con claridad la escalera del edificio, la baranda, la luz tenue y dos figuras recortadas contra la pared. Éramos él y yo. No había lugar a dudas. Se veía el momento exacto en que me detenía en el pasillo, cómo él se acercaba sin prisa, cómo nuestras cabezas se inclinaban una hacia la otra, cómo mi mano se apoyaba en su brazo antes de que sus labios tocaran los míos. Era solo eso. Un beso. Sin sonido. Sin diálogo. Sin movimientos exagerados. Pero tan claro. Tan directo. Tan imposible de negar que sentí cómo la sangre se me iba de la cara. Cerré el portátil de golpe y lo empujé hacia el otro extremo de la mesa como si eso pudiera borrar la imagen que ya tenía grabada en los ojos. Me levanté con la intención de buscar a mi marido, de preguntarle si había sido él quien dejó esa memoria, si había visto el video, si había querido decírmelo sin palabras, pero no estaba en casa. La habitación estaba vacía, el armario abierto y su ropa ya no estaba. Ni las camisas, ni los pantalones, ni siquiera los zapatos del estante inferior. El cargador de su móvil tampoco estaba, y el cepillo de dientes había desaparecido del baño. Volví a la cocina sin saber qué pensar, y lo vi sobre la mesa. Un sobre marrón con mi nombre escrito a mano. Dentro había solo una hoja. Los papeles del divorcio ya firmados por él. Sin notas, sin explicaciones, sin reclamos. Solo su firma y un espacio vacío esperando la mía. No tuve tiempo de sentarme a procesarlo porque él salió de su cuarto con una maleta en la mano, vestido como quien se va por unos días, pero con la expresión de quien no piensa volver. No dijo nada. No me miró siquiera. Caminó hasta la puerta con paso firme. Abrió, cruzó el umbral y cerró sin mirar atrás. Me quedé en medio del salón con el sobre en una mano, la memoria en la otra, y el corazón latiendo en un ritmo tan irregular que tuve que sentarme en el sofá para no caerme de golpe. Intenté llamarla. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba saber si era ella quien había mandado ese video, si lo había visto antes que yo, si todo esto era su forma de vengarse o de proteger a alguien. Pero el teléfono no dio señal. El icono de llamada cambió a bloqueado, y entendí sin necesidad de confirmación que esa puerta también estaba cerrada. Escribí a otras personas, amigas en común, conocidos que podrían darme alguna pista, algún comentario, algún consuelo, pero nadie respondió. Los mensajes se quedaron en leído o directamente sin abrir, como si de pronto me hubiera convertido en alguien que ya no existe para los demás. Bajé a la panadería que había montado con tanto esfuerzo 2 años atrás. Abrí la persiana como cada mañana, limpié las vitrinas, encendí el horno, preparé los primeros bollos aunque sabía que no iba a venir nadie. Me senté junto a la caja registradora con la vista fija en la puerta, y no entró ni una sola persona en toda la mañana. Las horas pasaban como si no tuvieran peso, y yo no sabía qué hacer con el cuerpo, con las manos, con el tiempo. Cerré la tienda antes de lo habitual. Subí a casa, recogí algunas cosas y las metí en un bolso sin pensar demasiado. No regresé a la casa grande, sino que me fui a la vieja vivienda de mis padres. Un piso pequeño en las afueras, con muebles viejos y paredes que aún olían a los años 90. Ahí me instalé sin red, sin televisión, sin visitas, con el silencio como único acompañante y la certeza de que no quedaba nada por salvar. Pasaron los días sin que los contara. Me dediqué a hornear sin motivo, a ordenar armarios que nadie iba a abrir, a escribir listas de compras que no iba a usar. Vivía como si esperara algo, aunque no sabía qué. Y una tarde, al cerrar la panadería por última vez, apagué las luces con un gesto lento, como si cada interruptor pesara más que el anterior. Me serví una taza de café frío. Me senté en una silla junto al escaparate y me quedé ahí, sin música, sin clientes, sin pensamientos claros, solo el eco de todo lo que había perdido sin haberlo planeado. Y por primera vez en semanas, no pensé en cómo empezó todo, ni en cómo podría haberlo evitado. Solo me quedé ahí, con el café en la mano y el futuro completamente en blanco.
sabiendo que a veces el precio de un solo momento es toda tu vida.